Edad contemporánea. Artículos principales: Guerra de la Independencia Española, Guerra de la Independencia Hispanoamericana, España durante la ocupación francesa y Restauración absolutista en España. Artículos principales: Reinado de Isabel II de España, Revolución de 1868, Sexenio democrático y Restauración borbónica en España. La edad contemporánea no empezó muy bien para España. En 1805, en la batalla de Trafalgar, la escuadra hispano-francesa fue derrotada ante Gran Bretaña, con lo que significa el fin de la supremacía española en los mares mundiales a favor de Gran Bretaña. Mientras, Napoleón, que había tomado el poder tras triunfar la Revolución Francesa, aprovechando las disputas entre Carlos IV y su hijo Fernando, ordenó el envío de su ejército contra España en 1808, con el pretexto de invadir Portugal y contando con la complicidad de Manuel Godoy, a quien había prometido el trono de una de las partes en las que pensaba dividir el país vecino, imponiendo a su hermano José I en el trono. Ello ocasiona la Guerra de Independencia Española, que duraría 5 años. En ese tiempo se elaboró la primera Constitución española y una de las primeras del mundo, en las denominadas Cortes de Cádiz. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por lo que popularmente se la conocía como la Pepa. Tras la derrota de las tropas de Napoleón en la batalla de Vitoria en 1813, Fernando VII vuelve al trono de España. Durante el reinado de Fernando VII, la monarquía española experimentará el paso del viejo régimen al Estado liberal. Tras su llegada a España, Fernando VII deroga la Constitución de 1812 y persigue a los liberales constitucionalistas, dando comienzo a un rígido absolutismo. Mientras tanto, la Guerra de Independencia Hispanoamericana continuará su curso, y a pesar del esfuerzo bélico de los defensores de la monarquía española, al concluir el conflicto, únicamente las islas de Cuba y Puerto Rico, en América, seguirán formando parte del territorio nacional de España, que al terminar la década ominosa y con el apoyo liberal de la pragmática sanción de 1830, a su vez se originará nuevamente en monarquía parlamentaria. De esta forma, ambos procesos revolucionarios darán origen a los nuevos estados nacionales existentes en la actualidad, y el final del reinado de Felipe VII señala también la extinción del absolutismo en todo el mundo hispánico. La muerte de Fernando VII en 1833 abre un nuevo periodo de fuerte inestabilidad política y económica. Su hermano, Carlos María Isidro, apoyado en los partidarios absolutistas, se rebela contra la designación de Isabel II, hija de Fernando VII, como heredera y reina constitucional, y contra la derogación de la ley sálica de la dinastía Borbón, que impedía la sucesión de mujeres a la corona, estallando la Primera Guerra Carlista. El reinado de Isabel II se caracteriza por la alternancia en el poder de progresistas y moderados, si bien esta alternancia se motiva más por pronunciamientos militares de ambos signos que por una pacífica cesión del poder en función de los resultados electorales. La Revolución de 1868, denominada La Gloriosa, obligó a Isabel II a abandonar España. Se convocaron cortes constituyentes que se pronunciaron por el régimen monárquico y a iniciativa del general Prim se ofrece la corona de Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Su reinado fue breve por el cansancio provocado por los políticos del momento y el rechazo de importantes sectores de la sociedad, además de por la pérdida de su principal apoyo, el mencionado general Prim, asesinado antes de que Amadeo llegara a pisar España. Seguidamente se proclamó la Primera República, que tampoco gozó de larga vida, aunque sí muy agitada. En 11 meses tuvo 4 presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Durante este convulso periodo se produjeron graves tensiones territoriales, llegándose a producir fenómenos bélicos, como la declaración de la ciudad de Cartagena como cantón independiente, y finalizó en 1874 con los pronunciamientos de los generales Martínez Campos y Pavía, que disolvió el Parlamento. La Restauración proclama rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. España experimenta una gran estabilidad política debida al sistema de gobierno preconizado por el político conservador Antonio Cánovas del Castillo. Se basa en el turno de los partidos conservador, Cánovas del Castillo, y liberal, Sagasta, en el gobierno.
En 1885 murió Alfonso XII y se encargó la regencia a su viuda María Cristina, hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido tras la muerte de su padre. La rebelión independentista de Cuba en 1895 induce a los Estados Unidos a intervenir en la zona y tras el confuso incidente de la explosión del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana, declara la guerra a España. Con la derrota, España perdió sus últimas colonias, Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico, en ultramar. Siglo XX. Artículos principales: reinado de Alfonso XIII y dictadura de Primo de Rivera. Artículos principales: Segunda República de España, Guerra Civil Española, dictadura de Francisco Franco y transición española. Artículo principal: Cronología de España en el siglo XX. El siglo XX comienza con una gran crisis económica y la subsiguiente inestabilidad política. Hay un paréntesis de prosperidad comercial propiciado por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. La sucesión de crisis gubernamentales, la marcha desfavorable de la Guerra del Rif que se agudizó como consecuencia de la oposición tribal autóctona al protectorado español de Marruecos, la agitación social y el descontento de parte del ejército desembocan en el golpe de estado del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Estableció una dictadura militar que fue aceptada por gran parte de las fuerzas sociales y por el propio rey Alfonso XIII. Durante la dictadura se suprimen libertades y derechos. La difícil coyuntura económica y el crecimiento de los partidos republicanos hacen la situación cada vez más insostenible. En 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey y se marchó a París, donde murió al poco tiempo. Le sucedió en la jefatura del directorio el general Dámaso Berenguer y después, por breve tiempo, el almirante Aznar. Este periodo fue denominado Dicta Blanda. Decidido a buscar una solución a la situación política y establecer la Constitución, el rey propicia la celebración de elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Estas dieron una rotunda victoria a las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades y capitales de provincia, si bien el número total de concejales era mayoritariamente monárquico. Hubo manifestaciones organizadas exigiendo la instauración de la República, lo que lleva al rey a abandonar el país. Una vez que el rey abandonó sus obligaciones, se proclamó la Segunda República el 14 de abril. Durante la República se produjo una gran agitación política y social, marcada por una acusada radicalización de izquierdas y derechas. Los líderes moderados fueron boicoteados y cada parte pretendió crear una España a su medida. Durante los 2 primeros años gobernó una coalición de partidos republicanos y socialistas. En las elecciones celebradas en 1933 triunfaron las derechas y en 1936 las izquierdas. La creciente ola de violencia a partir de 1936 incluyó quema de iglesias, la sublevación monárquica de Sanjurjo, la revolución de 1934 y numerosos atentados contra líderes políticos rivales. De otro lado, es en el periodo de la Segunda República cuando se realizan reformas para modernizar el país: Constitución democrática, reforma agraria, reestructuración del ejército, primeros estatutos de autonomía, y se amplían los derechos de los ciudadanos como el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres, sufragio universal. El 17 de julio de 1936 se sublevaron contra el legítimo gobierno de la República las guarniciones de África española, dando comienzo la Guerra Civil. España quedó dividida en 2 zonas, una bajo la autoridad del gobierno republicano y otra controlada por los sublevados, en la que el general Francisco Franco fue nombrado jefe de Estado. El apoyo alemán de Hitler e italiano de Mussolini a los sublevados, mucho más firme que el soporte de la Unión Soviética y México a la España republicana, y los continuos enfrentamientos entre las facciones republicanas permitieron la victoria de los sublevados el 1 de abril de 1939. La victoria del general Franco supuso la instauración de un régimen totalitario. El desarrollo de una fuerte represión sobre los vencidos obligó al exilio a miles de españoles y condenó a otros tantos a la muerte o al internamiento en campos de concentración. A pesar de que Franco mantuvo al país no beligerante en la Segunda Guerra Mundial, su no disimulado apoyo a las potencias del Eje
condujo a un aislamiento internacional de carácter político y económico. No obstante, los condicionamientos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados hicieron que el régimen franquista sea tolerado por las potencias occidentales y finalmente reconocido por las mismas, finalizando su aislamiento. Se firmaron acuerdos con Estados Unidos permitiendo la instalación de bases militares conjuntas hispano-estadounidenses en España. En 1956, Marruecos, que había sido protectorado español y francés, adquirió su independencia y se puso en marcha un plan de estabilización económica del país. En 1969, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, príncipe de España, su sucesor a título de rey. A pesar de que el régimen mantuvo una férrea represión contra cualquier oposición política, el desarrollo industrial y económico español resultó muy importante durante la dictadura. El dictador murió el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos fue proclamado rey 2 días después con el nombre de Juan Carlos I de España. Se abrió un periodo conocido como Transición. Culminó con el establecimiento de una monarquía parlamentaria en 1978, después de la renuncia a sus derechos históricos realizada por Juan de Borbón, padre del rey. Tras las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez, del partido Unión de Centro Democrático, centro-derecha, fue elegido presidente de gobierno. Llevó a cabo importantes reformas políticas e inició las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Dimitió en 1981. Durante este siglo, la banda terrorista vasca ETA cometió un gran número de atentados, especialmente contra miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad, así como otros de carácter indiscriminado. Durante la sesión de votación de investidura del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, UCD, el 23 de febrero, 23F, tuvo lugar un intento de golpe de Estado promovido por altos mandos militares. El Congreso de Diputados fue tomado por el teniente coronel Tejero. El intento fue abortado el mismo día, teniendo lugar la intervención del rey Juan Carlos en defensa del orden constitucional. En 1981 se firmó en Bruselas el Protocolo de Adhesión a la OTAN, dando inicio al proceso de integración en la alianza que terminó en la primavera de 1982 durante el gobierno de UCD. En las elecciones siguientes, 1982, venció el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González como presidente de gobierno. Se mantuvo en el poder durante las 3 siguientes legislaturas. En 1986, España se incorporó a la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, y ese mismo año se celebró un referéndum en el que se consultó al pueblo sobre la permanencia o no en la OTAN. El PSOE defendió el sí. En 1992, España apareció de forma llamativa en el escenario internacional, ofreciendo una imagen de un país sólido y moderno, con la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la declaración de Madrid como Ciudad Cultural Europea y la celebración en Sevilla de la Exposición Universal Expo 92. Durante este periodo se produjo una profunda modernización de la economía y sociedad españolas, caracterizada por las reconversiones industriales y la sustitución del modelo económico tardofranquista por otro de corte más liberal, lo que condujo a 3 importantes huelgas generales, la generalización del pensamiento y los valores contemporáneos en la sociedad española, el desarrollo del Estado de las autonomías, la transformación de las Fuerzas Armadas y el enorme desarrollo de las infraestructuras civiles, como la multiplicación de la red de autovías. Sin embargo, hubo también una situación de elevado desempleo y hacia el final del mismo se produjo un importante estancamiento económico, que no inició su recuperación hasta 1999, cuando la tasa de desempleo descendió del 23% al 15%. Además, en 1994 se destapó el caso Gall de terrorismo de Estado. Las elecciones de 1996 dieron la victoria al Partido Popular, con José María Aznar como presidente, cargo que ejerció durante 2 legislaturas, obteniendo en las elecciones generales de 2000 la mayoría absoluta. Siglo XXI. Véase también Crisis económica española de 2008. El siglo XXI empezó con los efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a España a implicarse en 2 conflictos, la guerra de Afganistán y la invasión de Irak.
Este último conflicto y la gestión del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde fueron asesinadas 191 personas, provocaron un distanciamiento entre el gobierno y parte de la opinión pública española. Todo ello desembocó en la elección de un nuevo gobierno del PSOE, tras las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004. El euro, moneda oficial en la llamada zona euro de Europa desde 1999, se convirtió en la moneda de cambio oficial el 1 de enero de 2002, reemplazando a la peseta. Los ciudadanos lo empezaron a usar en la vida cotidiana, a pesar de las protestas por la subida encubierta de los precios que supuso este cambio de moneda. Entre 1994 y 2007 se produjo una importante expansión de la economía española, basada fundamentalmente en el sector de la construcción, que quedó amenazada por las consecuencias globales de la crisis económica de 2008. A finales del siglo XX, España recibió una gran cantidad de inmigrantes de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú o República Dominicana, así como de diferentes zonas de África, Asia y Europa. El fuerte crecimiento económico de tipo expansivo que ha presentado el país desde 1993 ha requerido una mayor cantidad de mano de obra. Según anunció el director del Banco de España en febrero de 2007, España se podría situar como la séptima mayor economía del mundo. Tras los atentados terroristas producidos en Madrid el 11 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones celebradas el 14 de marzo de 2004, convirtiéndose José Luis Rodríguez Zapatero en el quinto presidente del Gobierno de la Democracia. Con Zapatero como presidente del gobierno, se retiran las tropas españolas que permanecían en Irak. Ello ocasionó un considerable enfriamiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Se firmó la Constitución Europea y se realizó el referéndum de la Constitución Europea, en el que los ciudadanos españoles aprueban el tratado. También se aprobó el matrimonio homosexual, entre otras reformas de carácter social prometidas en el programa electoral de los socialistas. El miércoles 22 de marzo de 2006, la organización terrorista ETA anunció su segundo alto al fuego, roto el sábado 30 de diciembre de ese mismo año con la colocación de una furgoneta bomba en la recién estrenada Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, atentado en el que 2 personas perdieron la vida. Las elecciones del 9 de marzo de 2008 dieron la victoria de nuevo al PSOE y renovaron el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas ganaron los comicios con 169 escaños, 5 más que en las elecciones de 2004, frente a los 154 del Partido Popular, 6 más que en las elecciones de 2004. Los partidos nacionalistas sufrieron un importante descenso, a excepción de CiU, que mantuvo sus 10 diputados. Izquierda Unida perdió su grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados al obtener solamente 2 escaños. Las elecciones de 2008 consolidaron y reforzaron el bipartidismo. La profunda crisis que fundamentalmente desde 2007 afectó a las economías occidentales y la contestada gestión de esta por parte del gobierno Zapatero, entre otros factores de descontento popular, junto a la concurrencia de fuertes presiones de los mercados exteriores a la economía nacional y una tasa de paro superior al 21%, fue todo ello determinante para el adelanto electoral al 20 de noviembre de 2011. Y, si bien unos meses antes el Partido Popular ya había ganado claramente las elecciones municipales y autonómicas celebradas, ahora el PSOE, en estas elecciones generales, presentando la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba, que había sido vicepresidente primero del gobierno y ministro del Interior de Zapatero, cosechó su mayor derrota electoral desde la transición democrática, obteniendo solo 110 diputados y 48 senadores. En cambio, el PP de Mariano Rajoy logró hacerse con la mayoría absoluta, tanto en el Congreso, con 186 diputados, como en el Senado, 136 senadores, representando estos los mejores resultados electorales de la historia del Partido Popular. Gobierno y política. Artículo principal: Política de España. España es una monarquía parlamentaria, con un monarca hereditario que ejerce como jefe de Estado, el Rey de España, y un parlamento bicameral, las Cortes Generales. División de poderes. El poder ejecutivo lo forma un Consejo de Ministros presidido por el presidente del Gobierno, que ejerce como jefe de gobierno.
Es el monarca quien propone al presidente del gobierno tras las elecciones generales y quien lo mantiene en el cargo mientras conserve la confianza del Congreso de los Diputados. El poder legislativo se establece en las Cortes Generales, que son el órgano supremo de representación del pueblo español. Las Cortes Generales se componen de una Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, y una Cámara Alta, el Senado. El Congreso de los Diputados cuenta con 350 miembros elegidos por votación popular en listas cerradas y en circunscripciones provinciales, para servir en legislaturas de 4 años. El sistema electoral cuenta con importantes desproporcionalidades, puesto que se asignan 2 escaños por circunscripción antes del reparto según su población, y por perderse los votos de candidaturas que no consiguen un escaño en una provincia, lo que resulta en graves improporcionalidades para candidaturas no regionalistas con menos de un 15% de apoyo popular, ya que la mitad de los diputados salen de provincias donde hay entre 7 a 2 escaños a repartir. En cada provincia se usa el sistema D'Hondt para repartir estos escaños. El Senado cuenta actualmente con 259 escaños, de los cuales 208 son elegidos directamente mediante voto popular por circunscripciones provinciales, en cada una de las cuales se eligen 4 senadores, siguiendo un sistema mayoritario, 3 para la lista mayoritaria, 1 para la siguiente. Excepto en las Islas Baleares y Canarias, en los que la circunscripción es la isla, y los otros 51 son designados por los órganos regionales para servir, también, por periodos de 4 años. El Poder Judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del Rey. Véase Poder Judicial de España. Los jueces son funcionarios de carrera. En cambio, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano disciplinario de los jueces, el Tribunal Supremo, mayor nivel de apelación, y Tribunal Constitucional, son elegidos desde el Congreso y efectivamente por los 2 partidos mayoritarios, lo que es constantemente visto por la opinión pública española y los medios como una falta de independencia del sistema judicial. Estado de autonomías. España es en la actualidad lo que se denomina un Estado de autonomías, un país formalmente unitario pero que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Las diferencias dentro de este sistema se deben a que el proceso de traspaso de competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico, que garantizase un mayor grado de autogobierno solo a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el resto de España. Comunidades autónomas de régimen especial: Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. Por otro lado, el resto de comunidades autónomas de régimen común, dispondría de un menor autogobierno. Sin embargo, estaba previsto que a medida que fueran pasando los años, estas comunidades fueran adquiriendo gradualmente más competencias. Hoy en día, España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público. Algunos de ellos, como el País Vasco y Navarra, además administran su financiación pública sin casi contar, a excepción del cupo, con la supervisión del gobierno central español. En el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco, están equipados con sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente autónomos que reemplazan las fuerzas de la Policía Nacional en estos territorios, salvo en Navarra, todavía en proceso de traspaso. Véase Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra. Defensa. Artículo principal: Fuerzas Armadas de España. La responsabilidad de la defensa nacional recae en las Fuerzas Armadas, que tienen asignadas por medio del artículo 8 de la Constitución española la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas españolas se han dividido tradicionalmente en 3 armas: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. A estas armas se suma la Guardia Real, un cuerpo protocolario segregado que realiza labores fundamentalmente de seguridad. España forma parte de las naciones más importantes del EUFOR y del Eurocuerpo. Asimismo, ocupa una posición destacada en la estructura de la OTAN, en la que ingresó en 1982.
Además, posee la sexta armada más poderosa y el cuerpo de infantería de marina más antiguo del mundo. Política internacional. España forma parte de organizaciones globales como la Organización de las Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1955, la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde el 30 de mayo de 1982 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Continentales como la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Tratado de la Unión Europea Occidental y de la Agencia Europea de Defensa, y organizaciones que estrechan lazos históricos y culturales del vínculo transatlántico como la Unión Latina, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la ABINIA. El gobierno español contribuye a la financiación de la ONU en un 2,52% de su presupuesto anual, 2006. Véase también Política Exterior y Seguridad Común en la Unión Europea. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos que incluyen al Comité de Derechos Humanos, HRC, España ha firmado y ratificado. En la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, CAT, y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, CERT, España ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos.